Vamos a arrancar con los incendios que nos han tenido a mal traer todavía y las consecuencias de 80.000 hectáreas quemadas mínimo este año en Córdoba. Voy a saludar a Santiago Reina, que es profesor titular plenario de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias por tu tiempo, Santiago. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Primera pregunta, Santiago, en términos generales, ¿qué estás viendo? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué Córdoba tiene, como California, como Portugal, como Australia, tantos incendios? ¿Hay algo que me parece que claramente estamos haciendo mal o algo que no estamos haciendo? ¿Cómo lo ves? Bueno, Córdoba, justamente decías vos, como otros lugares del mundo, está sufriendo las consecuencias del cambio climático. Córdoba en particular tiene un problema ya inherente a su realidad hidrológica. Es que tiene inviernos muy secos. Eso es una realidad. Por un rato largo no llueve. Desde marzo más o menos hasta noviembre no llueve, no llueve o llueve. Si a eso le agregas el cambio climático, es decir, temperaturas muy altas, o sea, sequías muy prolongadas, temperaturas muy altas y vientos que son muy fuertes, bueno, estas tres cosas juntas es el caldo de cultivo para un incendio. Eso ya lo tenemos. Uno de los problemas adicionales a esto es que la sociedad mundial y a veces también niega, algunos absolutamente, algunos a medias, otros simplemente es grave, el tema del cambio climático. El cambio climático está acá, hoy en este momento estamos a 42 grados, 32 grados, eso es una barbaridad. Eso es totalmente anómalo para esta época. Tenemos eso. Tenemos también, diría, falta de planificación. O sea, la ciudad se mete en el bosque, los bosques son cada vez menos, están en zonas más difíciles de acceder, están en zonas serranas, las zonas serranas obviamente son difíciles de acceder, son zonas que necesitan cuidado muy especial, necesitan medios, necesitan sistemas de alerta, necesitan coordinación muy buena entre municipios, comunas, provincia, nación, todo eso hace falta. De tal manera que uno tiene que pensar, bueno, ¿cómo planificamos para evitar que llegue el incendio? Una vez que llega, bueno, lo que hemos visto estos días es que bomberos, municipios, policía, provincia, nación, todo el mundo finalmente trabajan todos juntos, lo que es lógico y es natural de esperar una sociedad sana. Pero ahora viene la pregunta, bueno, ¿qué hacemos de en adelante? De que no ocurra nuevamente. Bueno, para no ocurrir nuevamente hay que actuar sobre el... Es decir, todo lo que es riesgo siempre es amenaza sobre vulnerabilidad. La amenaza es el cambio climático, los calores, les dijimos, ellos hablan de esas 330, los 30 kilómetros por hora, los 30 grados centígrados, Sí. y menos de 30% de humedad. Bueno, frente a esos tres hay que actuar y pensar hacia adelante. Si estabas por decir algo. Claro, porque me Hola. parece que te leí o te escuché por ahí en estas entrevistas que estás dando generosamente a los medios, que estamos actuando en el durante el incendio o una vez que ya empezó el fuego, que obviamente hay que actuar para apagarlo, pero ¿qué nos está faltando? ¿Prevención, Santiago? Claro, bueno, ahí está el tema. O sea, realmente, si uno piensa en lo que ha ocurrido estos días, se puede hablar de un muy buen durante. Tristemente, porque uno debería pensar, bueno, lo ideal sería que no se incendien los bosques. Es como pensar, bueno, actuamos bien cuando se incendia un vehículo. Bueno, lo ideal es que no se incendie. Claro. Entonces ahí aparecen algunos elementos que quizás es donde uno puede pensar. Bueno, hablaba de las vulnerabilidades. Bueno, los sistemas de alerta. No es suficiente con saber que del otro lado de la sierra se está quemando un pedazo inmenso de nuestro bosque, porque se ve el humo. Ya cuando se ve el humo, estamos tarde. Es decir, las torres, las maneras de comunicar rápidamente a un centro de detención que recibe toda la información, que dice, bueno, hagamos algo, antes de que se propague, bueno, temas. Aprovechar a la conciencia ciudadana. La ciudadanía sabe, pero para eso necesita tener medios que se pueda informar rápidamente, la gente que camina por la sierra o lo que fuera, la gente que anda, los locales, pero necesita eso estar ordenado. Después esa información puede ser recibida, procesada rápidamente, para que ya ahí actúen los bomberos y todo. No siempre tienen que actuar los bomberos ahí mismos. De hecho, Claro. que, por decir un ejemplo, en un country, en un barrio cerrado, bueno, no tiene por qué ser cerrado.
si ocurre algo, bueno, puede haber medios para limitar eso antes de que se propague más. Bueno, cuando ya es más grande, obviamente es un tema para los técnicos. Existe también todo lo que tiene que ver con la capacitación de todos y la educación. La educación es un tema clave. Hoy tenemos que educar y capacitar a las poblaciones de los lugares donde han ocurrido estos incendios, para lo cual lo primero que hay que hacer es tener mapas de riesgo, ver cuáles son los lugares que son más riesgosos, los que tienen más posibilidad de caer en manos de un incendio, donde puede ocurrir un incendio. Todos estos incendios han empezado en zonas de contacto entre ciudad, pueblo y bosque. Es lo que llamamos la zona de interfase. Bueno, eso es cuestión de identificarlas, saber cuáles son, por qué unas son más riesgosas que otras. Eso es un tema a estudiar. Es necesario, por supuesto, saber los medios que tenemos, cuáles son, qué se puede hacer con ellos. Por decir un ejemplo, en el incendio que ya se propaga hacia la ciudad, un tema clave es ver si esos hidrantes son esos que se ven en Estados Unidos rojos, altos, en Córdoba están enterrados. Pero los hidrantes toman el agua de la red, la red tiene que tener cisternas con mucha capacidad para que cuando quieran conectarse las autobombas puedan tomar el agua. Claro. Si no hay agua disponible, nada así. No sé cómo está, pero es una cosa que hay que saber. También hay que ver, por ejemplo, el tema de viviendas que están en zonas de bosque. Los materiales que usan son materiales adecuados, están suficientemente separadas de la zona boscosa. Esa zona boscosa ha sido limpiada, cuidada, escapodada. ¿Cómo que se hace con eso? Los accesos. Sabemos que nuestras sierras tienen accesos difíciles. Bueno, sabemos cómo acceder, mantenemos limpios algunos accesos, o algunas cosas tienen que ver a veces con tener vaquianos, personas que estén disponibles, uno sepa que existe, a quién hay que pedirle ayuda para poder llegar. Estos son todos temas que uno tiene que saber antes y son muy propios de cada lugar. Lo que ha ocurrido en la zona de Punilla no es lo mismo que ocurre en Calmuchita, son lugares distintos. Claro. Cuestiones vinculadas, sin duda, decía la educación, la capacitación, hasta la vulnerabilidad ideológica. Hay mucha idea de que no pasa nada, que se va a arreglar solo. No, no se va a arreglar solo. Ahí hay una mezcla de cosas extrañas donde la ideología le dice no, porque los que creemos en el cambio climático es porque tienen cuestiones con la ONU, cosas raras. No, el cambio climático es una realidad y si nosotros no actuamos, responden, sacamos la ideología de la cabeza del color que sea, va a ser más sano. Porque esto no tiene nada que ver con ideología, es una cuestión muy concreta y muy real. Aparecen también las malas informaciones, gente que cree, por ejemplo, que mientras los bomberos están haciendo un excelente trabajo que es generar un cortafuegos, que es muy doloroso verlo cuando ocurre durante un incendio, porque en esencia es quemar, que es muy distinto que crear un incendio. Claro. Lo ideal sería generar los cortafuegos antes, pero uno no puede saber exactamente. En la zona de llanura es más fácil. Una rastra nomás se abre y se abren los cortafuegos, que es un tema que también hay que analizar. ¿Dónde tiene que haber cortafuegos? ¿Por qué tiene que haber cortafuegos? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo estudiamos todo eso? ¿Cómo estudiamos las zonas que queremos preservar porque tienen un valor especial? Nuestros parques, nuestras reservas de agua, nuestras reservas hídricas, nuestras reservas de uso múltiple. Todo eso lo tenemos que saber de antes. Para lo cual se tiene que haber un muy buen trabajo de comunicación entre las distintas áreas de gobierno. Digo, áreas de gobierno, todos los gobiernos. Insisto, comunas, municipios, provincia, nación. Si no, no alcanza. Cuando ya el fuego se extendió demasiado, bueno, no hay cómo apagarlo. Y llega el momento que lo único que puede hacer uno es rezar para que llueva. Otro tema es valorar el bosque. Ahí hay otro problema ideológico complicado. El cordobés no valora el monte. El cordobés cree que el monte es algo feo, que lo mejor que se puede hacer es cortarlo y poner esas especies exóticas que le gustan más. Bueno, las especies exóticas no crecen, son distintas, tienen más problemas. Las naturales crecen más fácil para ese lugar, se mantienen más fácil, pero al mismo tiempo sufren muchísimo los incendios. El incendio de un bosque no son árboles. Un bosque son los árboles, son los arbustos, son las herbáceas, todo eso. Y por supuesto todo lo que implique la vida animal. Bueno, todo eso se pierde toda esa belleza. Entonces hay una cuestión hasta axiológica, tiene que ver con los valores. Tenemos que valorar la belleza. Si no lo valoramos, no lo vamos. Entonces todo eso se enseña desde la más tierna infancia. Hay que volver a darle lugar a que los colegios lleven los chicos al campamento, los scouts, lo que sea. Todo eso se ha deteriorado, disminuido
En parte fue por algunos accidentes que hubo hace muchos años, en campamentos donde murió algún chico, hubo algún accidente, como le hicieron un juicio bárbaro a los pobres directores del colegio. El director no piensa nada con mandar a los chicos a la sierra. Y al revés, usted va a cuidar algo que conoce, no va a cuidar algo que no conoce y no valora. Los cordobeses vivimos de nuestra sierra, no solo porque crean, bueno, eso sería ridículo. Vivimos de ellas porque mucha gente lo valora, porque son bellas, porque hay turismo. El turismo lo tenemos que cuidar, pero para eso tenemos que permitir que esto valga cada vez más, para lo cual hay que acceder a ese lugar. Hay mucha gente que se ha aprovechado y se ha quedado con pedazos de las sierras, que solamente a algunos llegan. No hemos hecho un esfuerzo cierto para que todos podamos llegar. Y si es un lugar donde no va nadie, que está alambrado donde no debería haber alambrado, está tranqueras con candado donde no debería haberlo, eso en serio, lo digo yo, como caminante, mucho por la sierra, y nos encontramos cada 2 por 3 aparece un nuevo pseudo dueño. Bueno, esos lugares que ya no tienen nadie acceso, difíciles que se cuiden porque nadie los conoce, nadie los paga. Ese es otro tema importante. O sea, insisto, tenemos que actuar sobre la vulnerabilidad. Y hay muchísimos lugares donde se pueden hacer cosas. Muchísimos lugares. Y bueno, y después viene el incendio en sí, donde viene. Y habrá que ver qué pasó, qué se hizo y qué corresponde hacer hacia adelante. Bien. La verdad que muy interesante escucharte, Santiago, como si estuviésemos en alguna de tus clases, imagino, porque nos estás hablando de educación, nos estás hablando, de verdad, nos estás hablando de educación, nos estás hablando de la planificación necesaria y nos estás hablando de valorar el monte. Todos elementos que me parecen muy interesantes para tener en cuenta para después no tener que lamentarnos con los incendios, sino prevenir. Se previene con educación, se previene con planificación, se previene valorando, cuidando nuestro monte, ¿no? Así que por eso queríamos hablar con vos, porque además acá en este programa ya ha pasado un tal Francisco Reina, ya ha pasado un tal Fernando Reina, faltabas vos, así que bueno, está toda la familia. Te mandamos un abrazo. Gracias, Santiago. Gran abrazo y muchas gracias. Chao, gracias a vos.